Mitos de la humanidad. El diluvio universal. ¿Cómo comenzamos? ¿Dónde surgió la civilización? Los expertos han ofrecido muchas teorías basadas en lo que observan. ¿Pero realmente lo sabemos? De vez en cuando aparecen pruebas que contradicen completamente todas las teorías. En la congelada tierra de lo que queda de Siberia, se han encontrado especies perdidas de animales como el gigante mamut, desaparecido completamente por un repentino cataclismo global. Se han encontrado mapas antiguos que muestran el continente de la Antártida siglos antes de que la descubriéramos. Este mapa, que es de hace siglos, representa la verdadera configuración de la Tierra de Queen Maud, que se encuentra aproximadamente bajo 1 kilómetro de hielo, y su verdadera configuración no se supo hasta 1949. Hace un siglo que un arqueólogo concluyó que la ciudad antigua de Tiwanaku, en Bolivia, era un observatorio estelar alineado con el Sol y las estrellas. A partir de ahí, calculó que su edad sería de unos 17.000 años. Su tesis fue ridiculizada hasta hace poco tiempo. La única corrección que haría es que ahora tenemos mejores medidas astronómicas debido a los satélites y ordenadores. Y supondría que la fecha debe ser de hace unos 12.000 años. Pero, aún así, convierte a Tiwanaku en la ciudad conocida más antigua sobre la faz de la Tierra. Los geólogos descubrieron que la gran esfinge de Egipto ha sufrido una erosión durante siglos de incesantes e intensas lluvias. Dichas lluvias solo pueden haber ocurrido miles de años antes de los faraones. ¿Se construyó la esfinge mucho antes del comienzo de la civilización? La cuestión que aquí se plantea es toda la historia de la civilización. Puede que no haya transcurrido directamente desde el estúpido hombre de las cavernas hasta el más inteligente de nosotros, con nuestras bombas de hidrógeno y nuestra pasta de dientes de rayas. A veces las pruebas que se encuentran rompen todas las reglas. En este programa encontraremos gente que está buscando precisamente esas pruebas. Trazan nuevas teorías que puede que cambien nuestro punto de vista sobre el curso de la civilización del hombre. Esta enorme cara fue esculpida por el antiguo Olmes de México. Se cree que es de hace al menos 2000 años. Es indiscutiblemente africana y se supone que los negros no llegaron a América hasta después de Colón. En este libro, de la Atlántida a las Esfinges, el autor Colin Wilson reúne pistas que él cree que revelan las huellas de una civilización avanzada y perdida que existió antes de que comenzara la historia. El filósofo griego Platón describió dicha civilización destruida por un enorme cataclismo y de la que le hablaron sacerdotes egipcios. Él la llamó Atlántida. Atlántida, un enorme cataclismo. Sabemos de dicho cataclismo a través de otro mito, el diluvio bíblico, el arca de Noé, mito igualmente despreciado por los científicos. Aun cuando rechazan el diluvio bíblico y el arca de Noé como una fábula, los científicos están ignorando el hecho de que a lo largo de todo el mundo hay cientos de mitos sobre el diluvio, aparte del de Mesopotamia o del hebreo, que cuentan la misma historia del desastre mundial que prácticamente eliminó a la humanidad antes de la historia escrita. ¿Existió realmente algo como un diluvio? Y si fue así, ¿existía una civilización que surgió antes que todas las demás? Estoy diciendo civilización, no Atlántida, ya que en cuanto mencionas la palabra Atlántida, un científico gruñe "oh no" y deja de escuchar.
La idea del diluvio universal está más allá de la respetabilidad intelectual. Pero ¿cómo puede ser la ciencia misma imparcial? ¿Hace realmente lo que reclama hacer? Consideremos los hechos y empecemos desde ahí. A través de la historia, la ciencia ha tendido a centrarse más en sus teorías que en los hechos. Desde los hechos surge la teoría para explicarlos. Otros se dejan a un lado. Nuevos hechos pueden cambiar la teoría, pero con frecuencia son ignorados. Llamamos a estos hechos anormales, pruebas que no se ajustan. En su controvertido libro La arqueología prohibida, los científicos Thompson y Cremo muestran qué pasa con las pruebas que contradicen las reglas. En los últimos 150 años, estos arqueólogos y antropólogos han descubierto muchas pruebas, literalmente, a la vez que excavaban. Básicamente lo que encuentras es algo que nosotros llamamos un filtro del conocimiento. Esto es una característica fundamental de la ciencia y de la naturaleza humana. La gente tiende a filtrar quitando las cosas que no se adecúan. Así que en la ciencia te encuentras con que las pruebas que no encajan en el paradigma aceptado tienden a eliminarse. No se enseñan ni se discuten. Y la gente que dispone de cierta educación científica generalmente ni siquiera aprenden sobre ellas. De lo que estamos hablando, por ejemplo, se demostró en Iatlico, México, en 1996, cuando la arqueóloga Jan Steen McIntyre amenazó con cambiar completamente el punto de vista teórico convencional de que la humanidad es relativamente nueva en la mayor parte de la Tierra, que penetró en Siberia hace unos 30.000 años y definitivamente no en América hasta hace aproximadamente 20.000 años. En México, Jan Steen McIntyre descubrió herramientas de piedra y huesos humanos que fueron fechados mediante diferentes test científicos. Pensamos que teníamos un yacimiento antiguo. Esto fue en el 66 y pensamos que quizás eran de hace 20.000 años. Cuando finalmente teníamos las fechas, resultó que era de hacía 250.000 años. A decir verdad, hubiera sido feliz con la fecha de 20.000 años de antigüedad. Habría hecho mi carrera. Por aquel entonces era bastante naif y pensé, perfecto, me voy a quedar con estas fechas. Tenemos la información, tenemos los hechos. Expongamos los hechos y partamos de ahí. No me di cuenta de que arruinaría mi carrera. Se le han obstaculizado todas sus oportunidades profesionales desde entonces. Se cerró el yacimiento y le fue denegado el permiso para futuras investigaciones. Permanentemente. E incluso a principios de año, después de 3 décadas, los arqueólogos descubrieron huellas de humanos en Siberia de hace 300.000 años, fecha que Jan Steen McIntyre no considera improbable después de todo. No es necesariamente una conspiración deliberada en el sentido de que un grupo de personas se reúnen en un cuarto de fumar y deciden, vamos a engañar a la gente. Es algo que sucede automáticamente dentro de la comunidad científica. Cuando una prueba dada discrepa con la teoría predominante, entonces automáticamente se deja de hablar de ella. No la divulgan. Y eso significa que la ciencia no progresa de la manera que uno esperaría. ¿Están pasando por alto los científicos pruebas del pasado que hemos olvidado? ¿Pueden ser verdad los mitos que nos cuentan de que hubo una civilización en este planeta que se perdió miles de años antes de la historia escrita? Un grupo de investigadores nuevos está buscando precisamente las anomalías que la ciencia tiende a desechar. Se hacen preguntas que puede que cambien nuestro punto de vista sobre el curso de la humanidad. El fuerte Inca de Sacsayhuamán, de edad indeterminada y construido por gentes que no utilizaban herramientas de metal pesado ni cemento, ni conocían la polea, la rueda o la grúa. Mira esta piedra. He contado 11 esquinas. Debe pesar más de 200 coches familiares y revela la increíble destreza de esta gente en la construcción. Estas cosas revelan también algo más. Una increíble habilidad para manejar cosas de este tamaño. ¿Cómo demonios consiguieron subirlo ahí? Bolivia. Las misteriosas ruinas de Tiwanaku. Similar destreza. Habilidades de construcción avanzadas. Lo que es inexplicable.
Las piedras que dan a este lado están perfectamente colocadas. Cogimos una aguja e intentamos insertarla en cada punto a lo largo de la unión. Y era imposible insertarla. Cuando los conquistadores españoles preguntaron a los incas si habían construido el Tiwanaku, dijeron, no, no lo construimos. Estaba construido hace miles de años. Las pruebas muestran que fue construido por una civilización avanzada. Un descubrimiento al azar revela lo avanzados que seguramente habían sido. Los bloques de la construcción de Tiwanaku no están unidos con cemento. Cualquiera que los separe descubrirá el inesperado destello de metal que mantiene las piedras juntas. Lo que parece increíble aquí es que para mover cada obra donde se necesitaba una grapa, tenían que tener algo así como una planta de fundición portátil para mantener el metal en un estado de ignición sin llama. Y aquí hay un uso similar de las abrazaderas de metal y piedras unidas perfectamente, como esta en forma de L, con la misma ingenuidad. ¿Perú? No. Estamos un continente más allá, en África, Egipto, tierra de las pirámides. Las 3 pirámides de Gizeh, maravilla del mundo antiguo. El triunfo de otras gentes que no conocían la rueda, la polea o la grúa. ¿Cómo fueron capaces de hacer un trayecto tan alto con bloques de construcción de 100 toneladas? Es una proeza que la tecnología moderna tampoco puede explicar ni imitar. Soy ingeniero, y puedo decirte que subir tan alto bloques de este tamaño requiere una grúa especial. Entonces, gente que no tenía estas grúas especiales, ni siquiera una simple polea o una rueda, y utilizaba herramientas de cobre, ¿cómo pudieron hacerlo? Bobal cree que la Gran Pirámide de Gizeh fue algo más que una tumba que delata un nivel inexplicable de alta tecnología. En su libro sobre el Génesis, Robert Bobal y su coautor Graham Hancock enumeran muchas proezas inexplicables. El experto en perforación Chris Dunn. Esta es una increíble obra maestra, un misterio. ¿Cómo lo hicieron? El sarcófago en la Cámara del Rey. ¿Cómo los constructores primitivos consiguieron hacer coincidir el contenido interior con el de la misma piedra del sarcófago hasta llegar al milímetro cúbico? Una proeza que requiere un conocimiento sofisticado de física, un misterio como la perforación misma. La manera típica de hacerlo primitivamente sería con un taladro de arco. Deslizarían la herramienta dentro de la pieza utilizando arena o diamantes. Para mí esto llevaría mucho tiempo, demasiados años para hacerlo. Entonces permíteme que te pregunte, ¿cómo crees que lo hicieron? Creo que tenían que utilizar algún tipo de herramienta eléctrica. Hoy día, si fuéramos a taladrar esto, introduciríamos el taladrador en el granito a una velocidad de 2/10.000 de milímetro por revolución del taladrador. Ellos introducían bastante más rápido que eso. ¿Más rápido? Investigadores como Chris Dunn se preguntan sobre el propósito de este instrumento en un fresco escondido. ¿Taladradores eléctricos? Parece una conclusión precipitada. Todavía rastros de taladradores de alta velocidad presentan misterios sin resolver. Ahora fíjate en esto. El increíble trabajo de precisión. La suavidad total de estos muros en la tumba destinada a toros sagrados. Y que prueba el tremendo nivel de destreza de estas gentes. Pero, por supuesto, esto se podría explicar con cientos de hombres puliendo durante 10 años. Pero, ¿qué me dices de un misterio de verdad? El misterio de los jarrones egipcios. No como este jarrón de cerámica que acabo de comprar, sino de los hechos de alabastro, basalto, incluso diorita, que es la piedra más dura de todas ellas. El misterio es este. Es suficientemente fácil ver cómo puedes agujerearlo taladrando completamente hasta dentro. Pero, ¿qué me dices de estas piezas alrededor de las esquinas? La tecnología moderna es incapaz de hacerlo. Y, sin embargo, los antiguos egipcios diseñaron miles de estas, algunas de ellas 2000 años antes de la civilización que se supone nació aquí. ¿Cómo? El misterio está todavía sin explicar. Inexplicable.
¿Cómo pudieron los constructores alinear las gigantescas pirámides impecablemente hacia la dirección de los puntos cardinales? Perfectamente este-oeste y norte-sur, con una precisión no igualada por los constructores modernos. La Gran Pirámide parece ser un modelo matemático del hemisferio norte e incorpora un valor trascendental del pi del radio del diámetro de la esfera a sus circunferencias y un concepto superior de las matemáticas. Está claro que tenemos aquí un sistema avanzado de matemáticas y tecnología, en un momento en el que se suponía que no existía. Y para conseguir estos resultados, los antiguos constructores tenían que usar un ángulo de 52 grados. Cualquier otro ángulo no valdría. Pero nadie en Egipto conocía pi. Ese valor trascendental está también representado en el ángulo de esta pirámide y el ángulo extraño que sus constructores le dieron en Teotihuacán, México, la ciudad que generaciones posteriores de atemorizados indios llamarían la ciudad de los dioses. Esta ciudad fue más grande que el Imperio Romano. Lo que estamos viendo es una serie de cuencos que se llenaban de agua, cuya superficie suave y como un espejo reflejaba los cielos, y su murmullo servía también como avisador de terremotos. Estos templos en el lado opuesto se cree que representan cuerpos celestiales. Una cosa está clara, todo este lugar parece tener un tipo de obsesión con la astronomía y la eternidad. En los equinoccios, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, estas pirámides representan gigantes sombras a lo largo del eje, lo que hace de ellas un perfecto reloj para la gente que estaba obsesionada con la medida del tiempo y la precisión. Como vinculadas por alguna fuente común, las civilizaciones antiguas alrededor del mundo dejan ver un sofisticado conocimiento de los cielos. Lo que todavía tiene que explicarse, una fascinación por el sol y las estrellas y por la precisión del lento y persistente movimiento de la Tierra que hace que las constelaciones parezca que viajan a través de los cielos nocturnos y de las épocas. Los estudiosos afirman que los antiguos egipcios no tenían un gran conocimiento de astronomía, pero aquí se ve claramente su fascinación y conocimiento sofisticado del cielo. Mira las constelaciones del zodiaco: Leo, Tauro, Piscis, y aquí la constelación de Orión. Los antiguos egipcios vieron la constelación de Orión como su dios Osiris, señor de la muerte, los cielos nocturnos y el más allá. Bobal encontró pruebas del dios en todas las pirámides de Gizeh. Es realmente un misterio. Pequeños ejes señalando hacia arriba. Solo ejes de ventilación para los egiptólogos, pero los astrónomos piensan diferente. Para el antiguo Egipto, esto era Rostau, salida al más allá, reino del dios Osiris u Orión. En el antiguo Egipto, Orión era Osiris, el gran dios de la resurrección. Esto es una reconstrucción del cielo en el año 2500 a.C., y fue increíble descubrir esto. Los rayos conducen a Orión y a la estrella Sirius o Isis, consorte de Osiris. En textos antiguos, Bobal encuentra que deben haber servido en ceremonias secretas para hacer que faraones muertos resuciten como estrellas en la constelación de Orión. Uno de estos textos dice: «Oh rey que viajas por los serpenteantes canales de la Vía Láctea, al lugar donde Osiris reside». Bobal cree que Osiris tenía importancia tan crucial para los constructores que construyeron las pirámides de Gizeh, exactamente como las 3 estrellas en el cinturón de Orión. Aunque parezca increíble, esa correlación fue solo el principio. Descubrió que los antepasados habían dado nombres de estrellas a otras 2 pirámides contemporáneas cerca de allí. Miró entonces el desgastado plano y se quedó anonadado. La constelación de Orión, el dios Osiris,
estaba colocada en la misma posición en el cielo que en la tierra. México, donde Teotihuacán presenta otro paralelismo. La leyenda llama a esta la ciudad de los dioses y sugiere su propósito de transformar a los hombres en seres celestiales. Como en Egipto con las pirámides de Giza, los mitos hablan de su significado como reencarnación en las estrellas. Este es el secreto de Teotihuacán. Pero un enigma mayor descansa en la pirámide por encima de mí. Cuando se excavó por primera vez en 1906, descubrieron una enorme hoja de mica. Ahora sabemos que la mica se utiliza en aislamientos eléctricos. No tenemos ni idea para qué querían utilizarla. Lo que resulta incluso más extraño es que la mica procede de Brasil. ¿Te imaginas el problema de mover una pieza de mica de 30 metros cuadrados hace 2000 años? ¿Cómo? ¿Y con qué propósito? No tenemos ni idea. Tiwanaku, Bolivia. Otra cultura perdida que delata la misma fascinación por el sol y las estrellas. Hace cientos de años, el arqueólogo Poznański observó que el primer día de primavera el sol salía exactamente por el centro del templo. Era el principio de un importante descubrimiento. Poznański descubrió que construyeron este templo como un observatorio. Un enorme reloj para medir la progresión del sol. Y podemos utilizar estos alineamientos astronómicos para fechar el lugar. A lo largo del año el sol sale por diferentes puntos del horizonte. En el primer día de primavera, un observador podría ver al sol exactamente en el centro. Al estudiar el complejo trazado de Poznański, se deduce que en el primer día de invierno o de verano el sol saldría por encima de las esquinas de las piedras. Pero no era así. Los arqueólogos hoy día dicen que es simplemente porque los constructores cometieron un error de construcción. Después de observar la perfección con que fue construido este lugar, con piedras de 100 toneladas, sugerir tal cosa como que las marcas de los solsticios están equivocadas me parece increíble. Neil Steve verificó los cálculos de Poznański. Al medir el ángulo de las esquinas y comparar ese ángulo con las posiciones del amanecer, Poznański pudo calcular que el Tiwanaku fue construido hace 17.000 años. En aquel entonces, la inclinación del eje de la Tierra era ligeramente diferente a la de hoy. En aquellos días, los soles de verano e invierno habrían salido por encima de las esquinas. Sospecharía que la fecha sería de hace unos 12.000 años. Y eso debería plantear a cada uno de nosotros un montón de preguntas sobre el origen de la civilización. ¿Dejó una civilización perdida en el tiempo sus huellas en varios lugares del mundo? Sacerdotes egipcios contaron al filósofo griego Platón que dicha civilización había existido hace 12.000 años, pero según la ciencia, esta civilización no apareció hasta hace 5.000. ¿Podría haber aparecido antes? El investigador John West descubrió en Egipto que la esfinge de Gizeh no sufrió la erosión de la misma manera que sus alrededores, erosionados por arena y vientos del desierto. Al contrario, la esfinge presenta marcas de erosión redondeadas, ondulantes. No hay que ser geólogo para mirar y ver quién puede ser responsable de ese tipo de erosión. Solo agua vertida a mares por encima de los muros del recinto podría haber producido esos contornos redondos. ¿Agua en el desierto del Sáhara? No en la época de los faraones. Para ello hay que retroceder hasta el final de la era glacial, unos 10.500 años antes de Cristo. Miles de años antes de que existiera algún faraón. Pero, ¿por qué tiene entonces la esfinge cabeza de faraón?
La cabeza es desproporcionadamente pequeña. Vista particularmente desde el aire, se ve que el cuerpo de la esfinge es largo y aplanado, y la cabeza parece como un alfiler encima de él. Para nosotros esto es una indicación de que la cabeza ha sido reesculpida. En otras palabras, en un momento dado de su larga historia, la cabeza era redonda. John West cree que la esfinge fue originariamente un enorme león que un desconocido grupo de escultores esculpió en la roca miles de años antes de Cristo. Sufrió la erosión cuando al final de la era glacial cambió el clima causando lluvias incesantes durante siglos. Solo miles de años después esculpieron los faraones su cabeza a su propia imagen. ¿Es la esfinge 2 veces más antigua de lo que pensábamos hasta ahora? Los egiptólogos ridiculizan esta teoría, pero los geólogos se limitan a decir que los hechos están ahí. Más extraño aún, según Robert Bauval, las pruebas astronómicas sugieren que las pirámides de Gizeh parecen todas ellas apuntar a esta increíble antigüedad. El trazado de Gizeh coincide misteriosamente con la posición de Orión en el año 10.500 a.C., cuando la esfinge parecía un león, su propia imagen en los cielos. Cuando Orión empezó una lenta ascendencia a través de las épocas señalando una nueva era. El ajuste de Orión a esa fecha distante corresponde precisamente con las 3 pirámides pequeñas detrás de las mismas pirámides. Y hay otros muchos hechos sorprendentes que proporciona la astronomía. Esto coincide exactamente con las ideas que se han venido desarrollando en el análisis geológico de la esfinge. Así que hay justo 2 ciencias indicando que la esfinge podía ser de hace 10.500 años antes de Cristo. Egipto sufrió importantes y dramáticos cambios al final de la era glacial, particularmente alrededor del 10.500 a.C., cuando unas inmensas e increíbles inundaciones cubrieron toda la llanura. Terminaron tanto con el valle del Nilo como con el delta en general. 10.500 años antes de Cristo, época de inundaciones. ¿Podrían los diseñadores de Gizeh señalar esa distancia en el tiempo? La época en que el mito cuenta que el dios Osiris y sus ayudantes ascendieron del caos para traer los primeros frutos de la civilización. ¿De dónde venían? Un dios que era similar al señor del antiguo Tiwanaku en Bolivia. Aquí está el misterio de la ciudad de Tiwanaku, el dios al que veneraban. Alto, barbudo, descrito como blanco. Viracocha surgió de los tiempos del caos y de la destrucción a través de las aguas para traer algún tipo de renovación a la raza humana. El dios blanco Viracocha. En México se le llama Quetzalcóatl, que vino con otros para traer los primeros frutos del conocimiento. Su imagen está por todo Teotihuacán. La serpiente emplumada, símbolo enigmático del dios Quetzalcóatl, quien vino al este después de tremendos cataclismos para traer la civilización a esta parte del mundo. ¿Podrían los dioses como Osiris, Viracocha y Quetzalcóatl haber sido personas reales que vinieron de muy lejos? ¿Supervivientes de un cataclismo que había destruido sus hogares y civilización? La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Existió alguna remota civilización sin identificar que conectó Egipto, México y Sudamérica y dejó sus huellas, sin embargo, difíciles de identificar en un tipo de conocimiento? Tomándolo aisladamente, estoy de acuerdo, cada trocito de prueba revela poco. Pero consideremos todos estos elementos en común juntos. En ambas civilizaciones había enormes pirámides alineadas exactamente con los puntos cardinales, incorporando conocimientos avanzados de matemáticas. Ambas demostraron tener un conocimiento increíble de astronomía, expresado en los grandes monumentos sagrados que erigieron. Aunque no conocían ni la polea ni la rueda, ambas podían construir utilizando grandes piedras finamente unidas en un estilo único de construcción, con esquinas en forma de L y abrazaderas de metal. Y ambas culturas utilizaron el procedimiento de momificación para preservar y honrar a sus muertos.
Aquí se encontró una nueva e increíble pista cuando la doctora Balabanova, de la Universidad de Ulm, descubrió para su sorpresa que muchas momias de Egipto contenían cocaína y nicotina, originarias de Sudamérica. Recibí montones de cartas que eran casi amenazantes, cartas insultantes, que todo eso no tenía sentido, que estaba fantaseando, que era prácticamente imposible, porque estaba comprobado que antes de Colón esas plantas no se encontraban en ningún otro sitio excepto en América. Pero su investigación se repitió en cientos de momias y pudo comprobarse sin ninguna duda. Pudieron en verdad en un pasado lejano cruzar los mares e influir en las culturas de ambos lados del Atlántico. La idea es incluso sugerente por lo que no está aquí. México, antigua cultura de los mayas. Los sacerdotes mayas tenían mesas para predecir los eclipses de sol y de la luna. Pero hay algo muy raro sobre los mayas. Nunca comprendieron el principio básico de la rueda. Fueron capaces de visualizar la eternidad como ninguna otra cultura anterior. Pudieron pensar en millones de años y sin embargo nunca aprendieron a pesar un saco de grano. Sofisticada civilización que al final murió porque no supieron desarrollar métodos agrícolas sencillos para poder alimentar a sus propias gentes. Lo que estoy sugiriendo ¿es posible que sencillamente heredaran una parte específica de sus conocimientos de una civilización más antigua y sabia? Conexiones. A veces las pruebas están ahí para que las veamos todos. El antiguo Olmes en México les puso a sus gobernantes la cara de un africano. ¿Y qué me dices de esto esculpido por estos mismos Olmes? Es genéticamente imposible para los indios tener barba. Y tienes esta cara de un blanco caucasiano esculpida hace 2000 años, antes de que los españoles llegaran por primera vez al Nuevo Mundo. Caras de África y del Cáucaso, esculpidas muchos siglos antes de la llegada de Colón. ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo llegaron a influir en la cultura más antigua de Centroamérica, la cultura madre de México? Todo lo que los arqueólogos saben es que de repente aparecieron, completamente evolucionados, alrededor de 1500 años antes de Cristo, sin señales de desconexión en el desarrollo. Esta gente, cuya expresión característica eran enormes caras esculpidas en piedra, cabezas de caucasianos y africanos, parecen haber aparecido de no se sabe dónde. Oaxaco, antigua ciudadela del monte Albán. Aquí, más al sur de México, se encuentra lo que parece el último registro de estos hombres misteriosos, ya que estas figuras esculpidas en piedra parecen ser las figuras muertas en batallas, desnudos, desesperados, la mayoría de ellos castrados. Esto puede ser el punto donde estos hombres desaparecieron de la historia. Entonces, ¿una sofisticada civilización de navegantes cruzó el Atlántico siglos antes de Colón? Hay, pues, otra parte de las pruebas. Estos mapas antiguos que sugieren que antiguos navegantes poseían un conocimiento del mundo que nunca antes se ha explicado. Un puzzle para los científicos a lo largo de este siglo. En 1513, el almirante turco Piri Reis planificó partes del mundo nunca antes vistas. Colón exploró las zonas del Caribe. No hizo el recorrido desde Sudamérica hasta la Antártida. Nunca estuvo cerca de esta zona, pero estos mapas muestran todas esas características con bastante precisión antes de que Colón o cualquier otro explorador europeo hubiera alcanzado estas zonas. Este mapa, que es de hace siglos, representa la verdadera configuración de la Tierra de Queen Maud, que se encuentra aproximadamente bajo 1 kilómetro de hielo, y su verdadera configuración no se supo hasta 1949. Inexplicable. Durante tiempo han considerado la extraña proyección utilizada.
Se encontró semejanza a la utilizada en un submarino nuclear moderno que mide el mundo a medida que se mueve desde el centro de donde parte. En este caso el centro era Siene, Egipto, cuna de antiguos cartógrafos. Lo único que el mapa parece distorsionado, pero muestra con bastante exactitud esta parte del mundo. Y hay más. Para mí, el aspecto más significativo del mapa de Piri Reis es el hecho de que describe las longitudes con bastante exactitud, algo que los europeos no fueron capaces de hacer hasta el siglo XVIII, y este es el siglo XVI. Distancias. Esta historia comienza en estas playas en 1707, cuando la flota inglesa navegaba desde el Mediterráneo hasta las costas de Inglaterra. En aquellos días era bastante fácil determinar a qué distancia estaba el norte o el sur, midiendo el ángulo que el Sol y las estrellas hacen con la superficie de la Tierra. Pero no existía tecnología para determinar a qué distancia quedaba el este o el oeste. Distancia. Bien, el almirante Sir Claude Leslie Saffel se enfureció cuando un marinero de un país del oeste le dijo que estaba a unas 20 millas más allá del este y era probable que naufragara la flota en la costa. Cuando los oficiales le aseguraron que el curso estaba bien, hizo que colgaran al marinero por insubordinación. En sus últimos momentos de muerte, debió haber deseado no haberlo hecho. Se encontraban barcos a miles, pero ahora la pérdida de toda una flota dio lugar a la búsqueda de un reloj preciso que pudiera calcular la longitud. Pasarían 2 generaciones antes de que finalmente se creara. Aún así, el mapa de Piri Reis era 250 años más antiguo, mostrando ya conocimiento de las distancias. En el mapa de Piri Reis se menciona el hecho de que es copiado de fuentes de otros mapas. Estas son copias de otras copias. La mayoría de la gente que ha investigado cree que los mapas pueden datar de la época de Alejandro Magno, pero realmente son aún más antiguos. Mapas del mundo diseñados antes de que aprendiéramos a navegar los océanos. Inexplicable tecnología de construcción, conocimiento sofisticado de matemáticas, astronomía. Si hubo una tecnología tan avanzada capaz de pasar su conocimiento a los constructores de la Esfinge y a las gentes de los Andes en México, ¿qué pasó con ella? Platón dice que hubo una civilización tecnológicamente avanzada capaz de navegar por los océanos del mundo. Atlántida, descansando en un enorme continente. Al rechazar una civilización perdida, la ciencia rechaza igualmente la noción de una catástrofe mundial que la destruyó. Pero lo que nos cuentan Platón o la Biblia encuentra apoyo en otras partes. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, habla de unas enormes olas e inundaciones y de que los cielos se oscurecieron durante meses seguidos, de increíble frío, negras lluvias y granizo. Los hombres de la antigüedad hablaban de tiempos de caos, inundaciones y oscuridad, de donde los dioses surgieron para dar forma a las tierras de Egipto. El disco solar de los aztecas habla de 4 ciclos de destrucción: inundaciones, fuegos, vientos y sangre de las guerras, y de prever el fin del mundo a consecuencia de grandes movimientos de las entrañas de la tierra. Los mitos en otros lugares de la antigua América hablan de inundaciones y diluvios apocalípticos, de fuego de erupciones volcánicas y de terremotos. Hablan con inquietante realismo de un pasado que no pueden recordar claramente ni tampoco olvidar. Los estudiosos se inclinan a creer que la inundación es una fantasía de antiguos poetas. Pero supón que los estudiosos están equivocados. Supón que una serie de catástrofes naturales terribles redujeron a nuestros antepasados a unos pequeños grupos que vivían muy lejos unos de otros y repartidos por todo el mundo. Lo que estamos buscando es una época que encaje perfectamente a los mitos como el zapato de cristal al pie de Cenicienta. Una pista.
La brea Tar Pit de California. Sepultura masiva de millones de animales, convertida ahora en atracción turística. En el fondo de la superficie se encuentra el Salt Lake Oil Field. El asfalto se escurre a través de las grietas y fisuras como un tremendo matamoscas que captura animales en el asfalto. Tenemos increíbles recursos aquí de animales atrapados de esta forma durante los últimos 40.000 años. Es como leer un libro de tiempos antiguos. Cuando los animales que abundaban nunca pensamos en absoluto que fueran originarios de América. Mamuts, elefantes, rinocerontes, osos perezosos gigantes, incluso caballos y camellos. Pero entonces una enorme catástrofe los hizo desaparecer, aparentemente en cuestión de décadas. Alrededor del 10.500 a.C., hace unos 12.000 años. Los animales grandes, cualquier animal más grande que un coyote, en gran medida se extinguieron en unos cientos de años. Sí, esa en efecto es una gran catástrofe. La prueba de una catástrofe. La edad del hielo. Hace unos 12.000 años. Las temperaturas que habían permanecido relativamente estables durante miles de años, de repente subieron muchísimo. Un asombroso aumento de más de 5 grados en un período de 3 a 10 años solamente. Este es el increíble descubrimiento de los científicos que perforaron en la capa de hielo de Groenlandia para investigar los cambios atmosféricos. Al núcleo de hielo de Groenlandia, alguna gente lo ha llamado la piedra roseta del clima, ya que es posible ver cómo puede cambiar el clima tan rápidamente. Es realmente un gran descubrimiento. Y este cambio ocurrió entre 3 años y un par de décadas próximas a lo que vemos hoy día. Hemos encontrado cambios increíbles en la química del hielo. Y encontramos que durante un tiempo, cuando las capas de hielo empezaban a fundirse, encontramos más señales de deposiciones volcánicas y de mayor magnitud. Más concentraciones que en cualquier otro periodo en los últimos 110.000 años que habíamos medido. Movimientos volcánicos sin precedentes acompañados de cambios bruscos de temperatura y enormes inundaciones. Capas de hielo de más de 1 milla de espesor se derritieron en décadas. El nivel del mar subió hasta por encima de los 1.500 metros. Aparecieron mares donde había habido tierra. Se podía caminar desde Gran Bretaña a Escandinavia en un tiempo en el que la revolución climática dio forma al Mar del Norte. Fueron tiempos en que grandes inundaciones cubrieron las planicies de Norteamérica. Por eso ese esqueleto de ballenas fue encontrado en Michigan. Un tiempo de cataclismo al final de la edad de hielo que puede que se ajuste a los mitos. Solo en el Nuevo Mundo, alrededor de 70 clases de animales se extinguieron. Mamuts, osos perezosos gigantes, camellos, caballos. Lo pondré en perspectiva. En los 200.000 años anteriores, menos de 1/3 parte de ese número desapareció para siempre. Y el mismo modelo extraordinario de extinción se repitió en Europa y Asia. En Siberia y en Alaska se encontraron masas de huesos de millones de animales que perecieron en un cataclismo. El mamut gigante no fue víctima de los cazadores prehistóricos, sino de una catástrofe natural. A finales del siglo, cazadores siberianos se tropezaron con el cadáver de un enorme animal. Cuando se desenterró y transportó, se encontró que su estómago contenía plantas sin digerir procedentes de climas templados. El animal había sido totalmente congelado, más rápido de lo que cualquier moderno congelador es capaz. Lo que es cierto es que hace unos 12 o 13.000 años, un terrible frío abatió Siberia y no ha parado desde entonces. El misterio de los mamuts congelados ha dado lugar a algunas extrañas anécdotas, algunas ciertas y otras no. Como la historia de los filetes de mamut servidos en Fairbanks, Alaska. Lo que es cierto realmente es un informe del siglo XIX del naturista ruso Baron Wrangel.
que descubrió la isla de Oso, que se encuentra al norte de Siberia, y donde la arena estaba sujeta literalmente por arrecifes de hueso y colmillos de mamut y otros animales que habían desaparecido en alguna extraña catástrofe primitiva. La extinción masiva, la tremenda actividad volcánica, la rapidez con que se derritió el hielo, parece sugerir que tuvo lugar una increíble revolución del clima hace 12.000 años. Parecen existir algunos factores, pero no sabemos exactamente cuáles. El fin de la edad de hielo. ¿Qué es lo que hizo esta revolución? Aquí está la gran cuestión. ¿Qué produjo el cataclismo? Una de las mejores ideas que se han propuesto es del americano Charles Hapgood, que sugirió algo que llamó desplazamiento de la corteza terrestre, que significa que toda la corteza de la Tierra se cambió de sitio de repente. Toda la cáscara exterior de la Tierra es solo una tercera parte de la masa de la Tierra. Se perdió, se movió, como la cáscara de una naranja. Más fina que la cáscara de un huevo, la corteza de la Tierra se apoya en un líquido interior fundido. La teoría que rige la corteza de la Tierra es la de las placas tectónicas. Los continentes poco a poco se fueron separando a lo largo de miles de millones de años, aunque la ciencia rechazó esta teoría durante más de medio siglo. Y ahora igualmente rechaza la idea de que la corteza terrestre pueda moverse como una unidad. Pero un científico estaba fascinado con la idea. Si hubiera vivido más tiempo, se hubiera considerado más seriamente la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre. Su nombre fue Albert Einstein. En resumen, esto es lo que expuso. Cuando di con el trabajo de Hapgood, me quedé fascinado. Era una idea tan simple, pero que explicaba un gran número de problemas. Hapgood tenía la teoría. La cuestión era cuál era el mecanismo que ponía la enorme cosa en movimiento. Y fue Einstein quien planteó la idea. La enorme cantidad de hielo acumulado alrededor de los polos pudo hacerse de 3 kilómetros de grueso. Hielo que se extendió hasta el centro de América. Estos incontables billones de toneladas de hielo, si se formaron de forma desequilibrada, podrían haber causado que toda la Tierra vibrara como una rueda con un gigantesco peso colocado en su borde. Esta vibración, de hecho, sería suficiente para causar ese cambio de la corteza terrestre. Hace 55.000 años, el Polo Norte estaba colocado cerca de Europa, pero de repente se desplazó a Hudson Bay, en Canadá. Alrededor de 12.500 años antes de Cristo, lo hizo de nuevo hasta donde se encuentra ahora. O es mejor decir que las tierras y los mares han sido arrastrados a lo largo del polo, impulsados por el desplazamiento repentino de la corteza terrestre. Y si fue así, esta es una de las cosas que habría pasado al final de la Edad de Hielo. El desplazamiento impulsó a América fuera de la zona polar. El mar a su norte se congeló con una capa fina de solo milímetros de espesor. La enorme capa de hielo que había sobre Norteamérica se derritió en pocos años. Lo que es interesante sobre la teoría de Hapgood-Einstein es que también explica bastante bien algunos otros mitos bastante ajenos al mito del diluvio. Hay mitos de tremendos terremotos o catástrofes volcánicas, negras lluvias del cielo o congelación total de las tierras. Y puedes comprobar que el punto de esto es que precisamente lo que pudo haber pasado es que la corteza terrestre se desplazó. Con bastante rapidez, zonas que habían sido anteriormente de frío cambiarían a zonas de calor. Cosas como mamuts congelados en un segundo en Siberia. Especies enteras desaparecerían completamente. Si el desplazamiento de la corteza terrestre causó el diluvio que destruyó una civilización, ¿dónde estaba esa civilización? Investigadores creen haberla encontrado en Grecia, en la isla de Santorini, destruida una vez por una enorme erupción, o en la antigua Troya, o en la isla germana de Heligoland, casi barrida por el Mar del Norte. Han buscado continentes hundidos en el Océano Atlántico, pero no se ha encontrado nada. Y es exactamente este problema lo que ha echado por tierra la Atlántida de Platón como una proposición seria para serios estudiosos. Oceanógrafos han cartografiado los suelos submarinos y simplemente no existe ningún continente perdido. ¿O sí lo hay?
En lo que nos cuenta Platón sobre la Atlántida, la describe con montañas en medio del océano. Y el océano verdadero es, por supuesto, el océano del mundo. Es más tarde cuando empezamos a dividir el océano en diferentes partes, llamándolo Atlántico, Pacífico, etc. En realidad, el mundo tiene un solo océano, y los mitos de alrededor del mundo son bastante explícitos sobre qué pasó. El Zen Vesta de la literatura védica describe la isla no solo destrozada en un diluvio, sino cubierta de hielo y nieve. Así buscamos una isla cubierta de nieve en medio del océano, y la gran candidata es la Antártida. Si el Polo Norte se desplaza, también lo hace el Polo Sur. Flemeth cree que hace 12.000 años parte de la Antártida se encontraba en zonas templadas y podía haber albergado una civilización cuando el continente desapareció por el peso del polo. Es la explicación que encuentra a los mapas que muestran partes de la Antártida según están colocadas bajo el hielo. El almirante turco Piri Reis demuestra tener conocimientos de la Antártida que no debería haber tenido. Tanto el Departamento de Cartografía de la Armada como del Ejército del Aire nos dicen: hemos hecho comparaciones de picos salientes de las montañas. Les encontramos una sorprendente coincidencia. Tenemos que destacar que no estamos hablando de un mapa, el mapa de Piri Reis, que podría ser discutido, sino de docenas de mapas. Por ejemplo, el mapa de Phineus de la Antártida es bastante preciso, mostrando sistemas de ríos que existen pero que eran desconocidos en el siglo XVI. No se descubrió la Antártida hasta aproximadamente el año 1800. ¿Cómo pues pudieron los cartógrafos registrarla gráficamente? Solo según Flemeth, si lo hicieron de copias de mapas milenarios. Información que sencillamente no debería estar ahí. Hace solo unos 25 años que sabemos que debajo de la capa de hielo de la Antártida existen algunas islas, un continente, un mar congelado entre ambas. Sin embargo, la información estaba ya en este mapa. A lo que me refiero es que estas islas corresponden a esta zona, y los tipos de nevadas por aquí son muy intensas. Prácticamente nada por aquí. Estas islas de abajo de aquí se unirían antes de que se juntaran a la masa continental, por lo que hubo caminos por aquí durante varios miles de años. Y estos fueron probablemente caminos por aquí antes de que se juntaran. Lo que se describe aquí es algo que creo ocurrió hace unos 8.000 años, no posterior a 6.000 años antes de Cristo. No hay forma de saber cómo ocurrió, excepto suponiendo la existencia de una civilización que tuvieron ciertos conocimientos de cartografía y navegación, que fueron reinventados de nuevo en nuestra época. ¿Fue el comienzo de la civilización humana más antiguo de lo que pensamos? Se puede pensar que muchos elementos en este programa solo añaden insensatas sugerencias, que tomadas aisladamente pueden ser todas ellas discutidas. Pero si se ponen todas las piezas juntas, como las de un puzzle, se empieza a visualizar un modelo, como el que surge de los mitos. Una civilización que desapareció y fue olvidada mucho antes de la historia escrita.